técnica, administrativa y legal, técnica, administrativa y económica. De ahí viene un hito de inspección técnica de obra, las partes involucradas, mandante, contratista, tipos de contrato, licitación, trato directo, concurso, oferta. Estos globos y este diagrama, que es el marco legal, comprende muchas cosas, pero muchísimas. Y donde, como esto tiene que civil en obras civiles, ¿dónde estamos nosotros en todo este marco legal? El marco legal que nosotros nos combina o nos tenemos que tener siempre tener presente es que nosotros, primero, tenemos que certificarnos. Eso es lo primero. O sea, nosotros para trabajar en el área de la construcción tenemos que ser profesionales certificados por el Estado de Chile. ¿Cuáles son los profesionales acreditados por el Estado de Chile? Ingenieros civiles, arquitectos, constructores civiles e ingenieros constructores. Eh, Estos cuatro profesionales son los únicos mandatados por el Estado de Chile para ejercer obras relacionadas con las obras de construcción en Chile. ¿En qué? En lo que la ley estipule. ¿Cómo tú participas de las obras de construcción? Construyendo, que eres el profesional constructor, como empresario, en la cual tú no necesariamente puedes ser profesional, pero tienes que tener un profesional a cargo que cumpla los requisitos que te pide la ley. Como inspección técnica, como una consultora de inspección técnica, siendo un hito residente o un hito de terreno. Y la verdad es que dentro de todo esto hay diferentes, ya empiezan los apellidos, en la cual están las especialidades, y tiene que ser edificación, urbanización, civil en estructura. Ahí se diversifica nuestra profesión en diferentes especialidades, así como lo es un médico, como lo es cualquier profesión. Nosotros también tenemos apellidos y normalmente nos especializamos en una o más áreas. ¿Ya? Inclusive el área de la educación, donde estamos ahora, es una de las áreas donde uno se puede especializar y puede formar parte del sistema de crear o formar nuevos profesionales del ámbito. Pero todo esto que acabo de decir, los profesionales que forman parte, ¿dónde está? ¿Cuál es el marco legal? Primero, acuérdense y nunca dejar de tener presente que la ley son reglas que establecen el Estado, o sea, todos los que vivimos bajo en el mismo terreno, bajo la misma bandera, bajo las mismas leyes, bajo el mismo himno, la misma camiseta, en este caso de Chile, para establecer reglas de proceder, no sé si la palabra es comportamiento, pero es las reglas de proceder con nuestras obligaciones y con nuestros derechos. La ley chilena, bueno, obviamente primero está la Constitución, después está el Código Civil, el Código Penal y varios códigos que tienen que ver la competencia de las leyes que nos rigen. Y para la construcción está la Ley General de Urbanismo y Construcción. Y su ordenanza, que es la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción. Voy a poner en silencio este bicharraco porque está puro molesto. ¿Qué es lo que dice esta ley? Hartas cosas. La ley, yo recomiendo a todos, esta clase o la que viene mañana no es competencia de escribir o analizar la ley. Había un ramo por ahí que tenía el IP que se llamaba Urbanización y Obras Civiles. Ahí cuando me tocó hacerlo, desmenuzaba la ley porque era atingente a lo que teníamos que hacer. Lamentablemente yo creo que es un ramo que debió haberse mantenido en el tiempo, pero esa era mi opinión, digamos. Pero creo que todos los que trabajamos en el área tenemos la obligación de saber qué es lo que nos rige. Y como les contaba, justamente hoy día estábamos hablando de esto y me tocó hacer una previa de esta clase, una previa de esta clase con los compañeros y la discusión. Porque uno puede andar, y yo creo que muchos de ustedes algunas cosas saben, otras creen y otras les dijeron que era. Entonces ahora vamos a hablar de algunas cosillas que son, a ver,
que tienen más de veracidad sin ser yo abogado, pero me ha tocado estar involucrado más con el tema de las leyes y dar su funcionamiento con nosotros. ¿Ya? ¿Pregunta antes de seguir? ¿Siempre? ¿No? Cualquiera que tenga duda, nunca dude en preguntar. Siempre, yo me acuerdo siempre en la universidad, te decía, ¿alguien tiene duda? Silencio. ¿Alguien quiere preguntar algo? Y a veces todos nosotros estábamos pensando, puta, ¿qué habrá querido decir este caballero? No entendí nada, weón. No, aquí por favor siéntanse en confianza de preguntar. Ninguna pregunta está de más. Ninguna, ninguna, ninguna. Y obviamente, como les decía, yo no me las sé todas, solamente soy más viejo. Yo creo que parece que soy el más viejo de acá. Entonces, como marco legal tenemos aquí. Dice, dice la presentación, principales normativas que rigen el sistema de gestión de calidad en Chile. A ver, el sistema de gestión de calidad es un sistema que crea cada organización para verificar que lo que está haciendo esté dentro de la calidad de lo esperado. eh, Todos deben haber visto que las empresas te piden el PAC, que es el Plan de Aseguramiento de Calidad, y ese PAC siempre tiene que estar asociado a un sistema de gestión de calidad que la propia empresa creó y que te da los criterios, los objetivos, los lineamientos de empresa, los procedimientos para aplicar en un PAC. Bueno, Chile en general, como sistema de gestión de calidad, también pensó. Se quedó pegado, profesor. Registro de técnicos de obra y ley 19.742, calidad de la construcción. La verdad es que estas leyes obedecen a un solo punto, la Ley General de Urbanismo y Construcción. Y de ahí derivó en varias modificaciones a la ley que tienen que ver con lo que estamos hablando. Profe, se ¿Me quedó vuelven? pegado. ¿Me quedé pegado? Y ahora Ahora sí, parece bueno, que le no. toqué Oye, sobre la siempre ley tengo 20.000, la ley 20.016, Ley de pero Calidad lo de que la dijo Vida. acá, no sé. Pero lo que habló Ah, antes pero lo que habló antes de eso no tengo idea. de lo que hablé Porque antes de eso de toda idea, que estas Quedó- leyes se fueron, quedó pegado en esa parte que estaba contando que cada pack va asociado a un sistema de gestión interno. Ahí sí lo creo. ya, me devuelvo entonces, que todos debemos haber escuchado el sistema que es PAC, Plan de Aseguramiento de Calidad. El Plan de Aseguramiento de Calidad tiene como objetivo cumplir con lo que un sistema de gestión de calidad dice que hay que cumplir en una empresa constructora, en desarmar un avión, que tiene diferentes organizaciones y procedimientos y condiciones que pone una empresa para aplicarla, para cumplir con los estándares de calidad que de ella se espera. Normalmente, a los que han visto en obra, cuando va a partir la obra, te piden el PAC, que es el Plan de Aseguramiento de Calidad, que comprende un organigrama, te comprende los objetivos lineales de la empresa, los objetivos de calidad de la empresa, los procedimientos que se van a aplicar para los diferentes sistemas de control y un montón de cosas, documentos que ese PAC está extraído del sistema de gestión de calidad. Lo que les decía yo, que así como les hablaba de las leyes y los profesionales que estábamos inscritos dentro de nuestra gran sociedad o Estado de Chile, están las leyes que también se aseguran de lo que se cumpla la gestión de calidad del Estado. Pero esto no se circunscribe a obras estatales, se circunscribe a todas las obras. Por esa razón, cuando estás ejecutando una obra, la que sea, tú tienes que cumplir con lo que dice la Ley General de Urbanismo, Construcción y su ordenanza. Se han fijado que, dependiente de la obra que sea, tiene que haber un residente o administrador de contrato, el mandante tiene que ser un constructor, una empresa constructora reconocida y arreglada, la que contrató al mandante, tiene que tener además patente comercial, tienen que estar los especialistas
absolutamente inscritos y en las respectivas áreas a las cuales pertenecen. La inspección técnica te dice Quedó pegado de nuevo, profe. Profe, se quedó No, pegado. Profe, se quedó pegado, ¿no? la Ley General de Urbanismo y Construcciones. Yo recomiendo Profesor, leerla a todos. Profe, Dígame. profe, se quedó pegado. De nuevo. se quedó Profe, se quedó pegado cuando justo estaba hablando de la... Espérense un No, poquito, no. chiquillos. Ay, se fue. Déjenme enchufar bien el... La ley exige, y se quedó sin internet. otra vez se quedó pegado. ¿Ahora cómo está? Me volvió a quedar pegado. Ahora volvió. ¿Ahora volví? No, yo creo que tengo que comprar un computador nuevo. Ahí sí, Eso, profe. Y lo nada más. escuchamos. Ya, a ver, oye, en todo caso, yo lo estaba viendo como eso, yo por eso pensé que no estaba. Se fue de nuevo. Cuando pagan. Va a ser una larga clase. Oiga, no sea así. Sí, porque la lata de clase, ahora me quedé pegado de nuevo, ¿no? Sí. Perdón. Ahí cómo está. Ahí Ahí está andamos Jaime. mejor. Ahí estamos. Ya. Me devuelvo nuevamente que les contaba yo que la ley, bueno, la Ley General de Urbanismo y Construcción y su ordenanza establecen las reglas que nosotros tenemos que tener para construir, para inspeccionar y en diferentes asuntos. Entonces, aquí teníamos la ley 20.016, 20.703 y la ley 19.742. La verdad es que cada una de estas leyes tiene que ver con un tema que voy a salir un poquito de la voy a buscar el tema de las leyes. Espera un poquito. Porque resulta que estas leyes son modificaciones que se hicieron a la Ley General de Urbanismo y Construcción. ¿Ya? Teníamos la ley 20.016, que es del 27 de mayo del 2005. Después teníamos la ley 20.703, que es del 5 de noviembre del 2013. Y teníamos, que era la última, la ley 19.742 del 2001. Voy a comenzar con la primera. ¿Ya? Dice, fue la primera gran normativa en Chile orientada a garantizar la calidad en la construcción. ¿Se acuerdan que estas tres leyes eran las que estaban destinadas a garantizar la calidad de la construcción como sistema de gestión de calidad del Estado de Chile? Sirvió de base para leyes posteriores como la ley 20.016, que la vamos a ir viendo también del 2005, y la ley 20.703 del 2013, que profundizaron en materia de responsabilidad, revisores técnicos de obra y todo. Estableció un sistema diferenciado de responsabilidad, plazos de garantía en las edificaciones, creó la figura del revisor independiente y fortaleció el marco legal para exigir calidad y seguridad en las construcciones en Chile. La ley 19.742 en Chile y publicada en junio del 2001 es conocida como la Ley de Calidad en la Construcción y constituye una reforma a la Ley General de Urbanismo y Construcciones, el DFL 458 del año 75. Adivinen por qué estas leyes empezaron a salir a partir del año 2001, siendo que este era el año 75. Lo que pasa es que Chile, como ustedes saben, han habido terremotos. Antes el año, mira, el año 75, que fue la primera donde se instaura la Ley General de Urbanismo y Construcciones, había habido un terremoto, creo que el año 71, que fue el de Illapel. Después vino el terremoto del año 85
Y en junio del 2001 todavía no teníamos un terremoto grande, sin embargo, se dieron cuenta que había falencias en el tema del control de la construcción en Chile, dado la gran cantidad de construcciones que se estaban haciendo. Empezaron los booms inmobiliarios a partir de los años 90 y fue cada día increciendo. Además, piensen ustedes que la tecnología, la velocidad de construcción y todo evidenció fallas en el control y procedimientos de construcción. Lo que para ustedes es una norma, es norma para construir, que existe el inspector técnico, revisores independientes, hay una historia detrás de esto. Piensen en un Chile donde no existía ningún control. Se hacía todo en base a lo que muchas veces la confianza y a lo que creían que se iba a hacer. Chile ha ido cambiando todas las normas de estructura, de sismicidad, de materiales a partir de las veces que hemos tenido que recuperarnos de los diferentes terremotos. Es así como sale esta norma, la del 19.742 del año 2001. ¿Y cuál es el objetivo principal? Mejorar la calidad de la edificación en Chile, estableciendo con mayor precisión las responsabilidades de los distintos actores en el proceso constructivo. Propietarios, constructores, proyectistas y revisores, y fijando plazos de garantía diferenciados para las fallas constructivas. Esto estaba definido en la Ley General de Urbanismo, sin embargo, empezamos y ellos empiezan a partir del año 2001 a acotar responsabilidades. Dice, lo que les dije antes, previo a lo que íbamos a leer y que fue como introducción. Responsabilidad de la construcción. El constructor, arquitecto, ingeniero y proyectista responden civilmente por fallas u omisiones en el ámbito de sus competencias. Esto es, ya la ley dispone de que ante cualquier falla tú tienes responsabilidad civil. ¿Qué significa responsabilidad civil? Que nosotros respondemos ante económicamente, entre comillas, ante una falla o algo que amerite de nuestra responsabilidad. En el ámbito del constructor, y entiéndase constructor como la empresa constructora que construye y que tiene patrocinio sobre el profesional responsable, que tiene patente al día, ese tipo responde por lo que construye. El arquitecto por lo que diseña y firma con todo su proyecto. El ingeniero, normalmente aquí hay varios tipos de ingeniero, pero vamos a hablar del ingeniero geodésico, el ingeniero estructural, el ingeniero hidráulico, hay varios tipos de ingeniería de especialidad media ahí. Y los proyectistas, que son hermanos del ingeniero que es el caso del estructural. Si la obra no es transferida, el propietario responde frente a terceros por los daños ocasionados. A ver, si la obra no es transferida, ¿qué se refiere a esto? Bueno, esto está escrito en la ordenanza general, como hay primer responsable, segundo responsable y tercer responsable. Me explico. Hay plazos definidos de responsabilidad civil. Olvídense de la responsabilidad penal. Penal es cuando hay herida, daños físicos, digamos, y en donde inclusive puede haber causal de muerte, una condición penal. Esto es penal. Aquí estamos hablando solo de lo civil, en donde el primer propietario es el mandante, o sea, el dueño, la inmobiliaria. El segundo propietario es el que compra al dueño, pero nunca compras inmediatamente. Acuérdense que hay, en ese momento exige un compromiso de partes en la cual el departamento casa no es totalmente tuya hasta que no pongas, no exista el compromiso de pago de deuda. Este es un tema legal hasta que no se transfiera la responsabilidad y hasta que no pasen los años que los vamos a ver ahora. Mira, plazos de garantía. La ley distingue, según el tipo de falla, 10 años por fallas que afectan la estructura soportante del inmueble, 5 años por fallas o defectos en elementos constructivos o instalaciones, 3 años por fallos o defectos de terminaciones o acabados. Eso tiene que ver directamente con la responsabilidad que en ese año, el 2001, y hasta el día de hoy se mantiene. Las modificaciones a la ley tuvieron que ver
principalmente con la perfección o apoyo sobre estas leyes. ¿Qué significa 10 años? Estructural, netamente estructural. El edificio usted lo compró, usted hizo un contrato de compra-venta en la cual usted aparece como primer propietario y a los 5 o 6 años viene un buen terremoto y el edificio no se cae, pero queda con daños estructurales. ¿Qué significa daños estructurales? Paredes agrietadas, losas desniveladas, eh, cosas que pueden aparecer graves. El primer dueño, el primer tipo que construyó, la constructora, y todos los que puedan aparecer responsables tienen que responder por los daños. Normalmente, aquí los ingenieros civiles, geodésicos, ingenieros civiles estructurales, y quien construye, son los que tienen que entrar a dar explicaciones. Eso es para fallas civiles en diseño. 5 años, dice, por fallo o defecto de elementos constructivos e instalaciones. Elementos constructivos es un poco relativo, ¿ah? Se cayó parte de la fachada. Por ejemplo, una fachada con siding o una fachada con apes o una fachada que quedó mal revestida. Es un elemento constructivo. Ese no es un elemento estructural. Y ahí responde netamente el constructor. O fallaron las descargas, fallaron las instalaciones de agua potable, fallaron las sentinas, fallaron temas que tienen que ver con las instalaciones. Hay 5 años para responder sobre eso. Y 3 años por fallo o defecto de terminaciones a cabo. Pinturas, porcelanatos, cielos falsos, cielos, guardapolvos, conquillos, puertas, diferentes cosas. O sea, usted hoy día compra un departamento y hay cuando le entregan el departamento, se comunica con postventa de la inmobiliaria. Y la postventa, por elementos de falla, de terminaciones, que la puerta está aladeada, que se salió un junquillo, que se quebró un cerámico, usted tiene 3 años para patalear, una vez que lo compró. Pregunta, acuérdense que estamos en el año 2001. Profe, sí, yo tengo una pregunta. Por favor, adelante. Ender, eh, ¿qué pasa si después del el año 11, por ejemplo, pasa ese plazo de garantía que dice ahí de 10 años, y en el año 11 ocurre un evento sísmico y sufre daño la estructura en su parte soportante? ¿Qué pasa después de esos años de garantía? ¿Hay responsables? ¿Hay algún caso que tenga que ser, o sea, penatorio para ese tipo de falla que sufre la estructura? La verdad que si pasaron y llegamos al año 11, ojalá tenga un seguro ante eventos sísmicos, porque ya no hay responsabilidad civil de ninguna de las partes involucradas, como proyectistas, constructores, estructuras, y en el año 11 yo creo que lo único que lo podría salvar es que usted tenga un seguro, pero responsabilidad civil no hay. Penal no lo tengo tan claro. Penal no lo tengo tan claro, y no tengo la certeza si el código penal, hasta cuántos años, porque tú sabes que en el código penal también hay plazos de prescripción para delitos. Si producto de una falla de estructura se produjo una muerte, una lesión grave, también eso establece años de prescripción. O sea, tú puedes establecer demanda, pero probablemente esté prescrito y no ocurra nada. Esa garantía, o más que garantía, es responsabilidad, hasta los 10 años. Y Ya, 10 ok. años desde que usted, mire, y escucha esto, 10 años desde que usted la compró o desde que fue recibida por la dirección de obra. Ah, ok, Buena ok. Igual pregunta. son 10 años, Ya. profe, igual son 10 años. Es desde que fue recibida por la dirección de obra. Por ejemplo, mi sobrina acaba de comprar un departamento que fue terminado el año 24, no, el año 23. O sea, el año 23 ese departamento fue entregado a la venta porque tuvo recepción de obras municipales. Ella ya lo compró ahora, pero tiene 2 años menos de responsabilidad porque
El departamento ya lleva 2 años construido cuando ella lo compró. ¿Se entiende, no? Y la Sigamos. responsabilidad penal son 10 años igual, profe. Mira, es que por eso te digo, responsabilidad penal no lo tengo tan claro, no tengo la información. Por favor, don Juan Sí, Pablo, también. dígame. ¿Qué pasa Lo único que me cuando refería es uno compra un inmueble usado que ya tiene ya los 10 años, lleva 30 ya años construido, por ejemplo, 40 años construido? ¿Qué pasa en ese caso? Ya no, cero posibilidad, digamos, de ¿cómo se llama? De daño estructural y todo lo demás, o de reclamos de ese tipo. Cero posibilidad, Ya. porque efectivamente estos plazos corren desde la recepción de obras municipales. Profesor, Asume uno entonces cualquier daño y el Claro, riesgo que tenga. el riesgo, o sea, lo que uno debería hacer en esos casos siempre es tener contratado un buen seguro. Seguro de incendio, profesor, bueno, normalmente tú compras con seguro de gravamen de incendio, pero beneficia al que lo compra. Pero uno debería tener seguro, para este caso, seguros de antisismo. Dígame, no sé quién habló. ¿qué pasa en el caso de lo que fue, usted cuenta de su sobrina? Ya pasaron 2 años, ¿cierto? De la construcción final, que fue entregada directamente a la Dirección de Obras Municipales. Eh, ese retraso, ese tiempo, digamos, que hubo entre medio de esos 2 años, ¿tiene obviamente una justificación? ¿Esa justificación se tiene que rendir? ¿El por qué? Porque yo creo que ya había gente que compró, digamos, en bruto, en verde, por decirlo así, y estaba esperando por el proyecto. Están a la espera. Entonces, o quién responde, digamos, por esos tiempos? No, ahí, Acuérdate que, ahí, mira, ahí es que si tú debiera, compras en perdón, verde, profesor, no, a ver, ahí Juan Pablo, dígame. debiera, digamos, asumirse la fecha a partir de la entrega, digamos, final, la entrega a la municipalidad. La fecha de la que estamos hablando es desde la fecha de recepción por la Dirección de Obras Municipales. Pero respondiendo a tu pregunta, si tú compras en verde, ¿qué significa comprar en verde? Significa que el edificio no está construido. Tú te compras un edificio, inclusive lo compras con una maqueta digital. Si yo quiero, mira, yo quiero ese departamento de tales características y compras maqueta digital. El edificio ni siquiera a veces lo están construyendo y lo compraste. Y cuando te lo entreguen, el edificio va a estar, cuando te dicen, oiga, ya, ahora es suyo, usted ya estaba pagando, lo está comprando en verde, empezó a pagar, pero la empresa o la inmobiliaria solo te lo puede entregar cuando está con la recepción de la Dirección de Obras Municipales. Antes no. Y para entregar un edificio de recepción de obras municipales, el expediente es gigante. O sea, firman todas las partes que indica la ley que deben partir. El mandante, el dueño, las inspecciones fiscales, los que construyeron, los especialistas, los revisores independientes. O sea, porque aquí, bueno, dentro de todo esto siempre se habla de revisor independiente, pero recuerden que una obra, como tal, así, una obra si lo pusiéramos en una lista, está el mandante, como lo hablamos en la clase pasada, ¿se acuerdan? Que mandaba a estudiar un proyecto y decidía vender o hacer negocio, o el Estado para buscar una solución. Después están los tipos que construyen la empresa constructora o la empresa que está destinada a construir el proyecto que fue estudiado. Y paralelo a esto hay proyectistas que fueron parte de la construcción y del control, y la inspección técnica que es parte del control de las obras mediante se ejecuten, que aseguran al mandante que la obra se está construyendo según las especificaciones técnicas del proyecto. Pero no solo al mandante, aseguran ante la ley y ante la Ley General de Urbanismo y Construcciones que se está construyendo de acuerdo a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones y no de otra cosa. Por eso ahí todos firmamos y todos ponemos nuestro nombre con firma, timbre, ahí cada vez que nos hacemos responsables, construyendo, inspeccionando o proyectando. Pero esa responsabilidad a todos los profesionales que nombré anteriormente son los que estamos aquí en parte de este show. Aun cuando aun cuando no necesariamente aparezcamos en el papel. Me pongo un ejemplo. Tú eres jefe de terreno. El jefe de terreno es normalmente un profesional del área que le mandatan o le exigen
cumplir parte de la obra. O sea, jefe de terreno de obra gruesa, jefe de terreno de terminaciones, jefe de terreno de, etcétera. Constructor civil, ingeniero constructor, etcétera, pero está dentro del organigrama, pero no es parte de los que necesariamente nos juntamos dando la explicación al juez. Sin embargo, siempre el caso del año 2010, ahí en Concepción, en el edificio que se cayó en el Alto Río, en donde la justicia llegó hasta el nivel de supervisores o capataces, jefes de obra, en que tuvieron que dar explicaciones de la ejecución de obras que tuvieron que ver, ¿ya? Aun cuando ese juicio no es el que estamos viendo aquí, fue un juicio penal, ya que hubo muertes de seres humanos producto del mal trabajo, de la mala calidad de las obras que se están ejecutando, porque ahí estuvo todo malo. El Sí, que desde la contrató no tenía envergadura, experiencia, el que todo construyó pésimo. tampoco, los que construían nunca habían construido edificaciones en altura, todo mal, todo mal. ¿Alguien habló? Dígame. Sigamos. Acuérdense, todavía estamos en el año 2001. Revisor independiente. Se introduce la figura de revisor independiente inscrito en un registro del mismo. O sea, tú quieres ser revisor y proyectista de revisor independiente, tiene que estar inscrito en el mismo. ¿Por qué en el mismo? Porque eso está relacionado más bien con un registro especial que conviene a todo lo que tiene que ver edificación. Hay diferentes categorías. Y hay registro de revisores independientes para el Ministerio de Obras Públicas. Puede revisar proyectos para verificar el cumplimiento normativo. En ciertos casos definidos por la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, su contratación es obligatoria. Se entrega un incentivo o reducción de 30% de los derechos municipales si se acompaña un informe favorable del revisor independiente. Esto yo lo vi y lo vi en carne viva. A ver, el revisor independiente es un profesional, nuevamente acreditado por la ley, que se preocupa de revisar que el proyecto sea el adecuado y se esté ejecutando en forma adecuada a lo que se dijo que se iba a hacer. Inclusive puede dejar observaciones. Junto con el expediente de entrega de una obra, la que sea, civil, edificación o la que sea, va adjunto, normalmente te piden y te exigen que exista un revisor independiente. Estamos en el año 2001, todavía no era tan obligatorio. Y más encima te decían, oiga, hay un 30% de los derechos municipales se acompaña un informe favorable al revisor independiente. O sea, te reducían el costo de ingreso del permiso, del certificado de recepción, si iba acompañado había un revisor independiente. Yo he conocido revisores independientes de estructura, revisión independiente de arquitectura y revisor independiente de especialidades. Que estos no son los proyectistas oficiales del proyecto, son contratados por el mandante a petición de la ordenanza general. ¿Ya? Dice, modificación a la Ley General de Urbanismo con el cambio de los artículos 17 y 18, 116 bis, 144 entre 8. El 17 es el que exigía a los profesionales. Se refuerza la responsabilidad compartida de los distintos profesionales y el propietario, lo que hablábamos en un principio, o sea, las responsabilidades civiles, no penales, no me meto ahí. Después de esta ley, que fue el año 2001, nos pasamos a la ley que también estaba en el PPT, en el año 2000, era la primera, Sí, el año 2000, 2013. no, 2005, la 2005, ley 2005, 20.016. Vamos a leer de nuevo, porque son todas modificaciones a la misma ley. ¿Se fijaron? El año 2000, en 1975, después hay una modificación en el año 2001, establece responsabilidades sobre los profesionales, responsabilidades civiles, establece que debe haber revisores independientes y todo lo que hablamos recién. Ahora, veamos qué pasó el año 2005. Dice,
Es una ley publicada en el Diario Oficial el 27 del año del 2005 que modifica el decreto con fuerza de ley 458 del año 75, conocido como Ley General de Urbanismo y Construcción, introduciendo importantes reformas orientadas a mejorar la calidad de las edificaciones en Chile. Esto, extracto de la Biblioteca del Congreso de Chile. Principal objetivo, nuevamente, fortalecer la calidad de las construcciones, precisar responsabilidades de los distintos actores involucrados, propietarios, profesionales, revisores, establecer plazos diferenciados de prescripción según el tipo de falla constructiva. Ops. Oye, no habían dicho en la anterior ley que eran 10, 5 y 3 años. ¿Qué pasó? Bueno, lo que pasa es que era la responsabilidad era muy general. Aquí hubo temas porque no se establecía claramente. Usted sabe que los abogados son los que buscan la coyuntura para hacer el bypass a la ley. Entonces la ley en general, al ser tan general, no era clara. Se le colocaron especificaciones. Y aquí yo traje las modificaciones relevantes introducidas. Artículo 17. Responsabilidad por acciones u omisiones, dice. Se modifica el inciso primero del artículo 17 para que el responsable de fallas o errores en una construcción responda por sus acciones o omisiones en el ámbito de sus competencias. ¿Qué es el ámbito de sus competencias? El ámbito de lo que es propio. Y el ámbito, ¿qué es lo que es propio? Si usted va a construir, se le responsabiliza por haber construido. Si usted es ingeniero estructural, se le responsabiliza por el diseño de estructura y no otra cosa. Está acotada la responsabilidad. Responsabilidad del propietario y plazo de prescripción. Aquí había una coyuntura con lo que se decía en un rato atrás. Dice, responsabilidad del propietario y plazo de prescripción. Se estipula que si la construcción no es transferida, la responsabilidad por daños recae en el propietario del inmueble respecto de terceros afectados. ¿Qué significa esto? El caso de mi sobrina. Mira, el dueño no ha podido vender el departamento porque nadie está comprando. Pasaron 2 años. El departamento no es vendido. Viene un desastre. Sigue siendo el primer dueño el responsable de cualquier cosa. Siempre el primer dueño. Se definen plazos específicos para ejercer acciones legales. 10 años por fallas o defectos que afecten la estructura soportante del inmueble. Ese es el cambio. ¿Se acuerdan que decía en la parte anterior, decía para diseño de, era bien general, así como que estructura o algo? No, aquí te dice ya estructura soportante del inmueble. ¿Qué es estructura soportante del inmueble? Todo lo que tiene que ver con cálculo estructural y cálculo geodésico. ¿Qué significa esto? Nuevamente vámonos al tema del edificio que se cayó en Conce. El problema ahí fue, bueno, ahí fue todo, hubo un sinnúmero de fallas, pero una de las fallas que se definió con los años era que el suelo, la categoría sísmica del suelo donde se construyó el edificio, había sido modificada para que arrojara que había que colocar menos armadura, ¿ya? Ese es un fallo que tiene que ver con la estructura soportante. Y los que estuvieron construyendo decidieron unilateralmente que algunos, por ejemplo, un fierro de 16 era más soportante que 2 fierros de 10, por ejemplo. Estoy poniendo un ejemplo. La verdad es que, y aquí la anécdota de siempre, que muchas veces en obra hemos modificado, yo lo he hecho, yo lo hice, y tal vez por ignorancia también de lo que estoy hablando, que a veces se te acabó un determinado fierro y lo reemplazaba creyendo que dando mayor, teníais 2 fierros de 10 y colocaste 2 fierros de 16 porque teníais solo 16. La verdad es que seguramente Don Hugo les debe haber explicado en simplicidad que uno no puede hacer eso, porque las estructuras tienen su... Y el cálculo estructural está para estructuras rígidas, flexibles, tiene una categoría y no es llegar y cambiar fierro. Bueno, en el edificio de borde ese de Conce ocurrió eso. Se hicieron cambios que provocaron el cizalle y cortaron los fierros. Y por eso el edificio se cayó.
Vamos, 5 años para defectos en elementos constructivos e instalaciones. ¿Se acuerdan que decía de 5 y de 3? Aquí lo establecido de 5. Ahora bien, hoy en día, aun cuando todavía existe lo de 3, esto vuelve a tener una modificación y reestudio. Después viene lo del revisor independiente. Agrega la posibilidad de que los propietarios contraten a un revisor independiente, persona natural o jurídica, inscrita en un registro del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, para revisar proyectos o construcciones. ¿Qué significaba esto? O sea, a ver, si nosotros, todo este grupo curso, todo este grupo que estamos aquí, vamos a contratar un edificio y a pesar de que está con sus especialistas, tiene el mandante, hay constructores, hay proyectistas, nosotros si creemos tener dudas, podemos ponernos de acuerdo y contratar un revisor independiente. ¿Qué es lo que te pedía la ley? Simplemente que esté inscrito. Y se daba aviso a la Dirección de Obras Municipales, a los que estaban a cargo del proyecto, que son nuestros futuros mandantes, y podíamos contratar un revisor independiente fuera de lo que estaba contratando la constructora, se comprometió. Esto puede ocurrir, y yo creo que me acuerdo haberlo visto cuando hay socios construyendo. Ya, por ejemplo, una aseguradora con la inmobiliaria Pajarito. De hecho, yo estuve en una obra donde yo era inspección técnica, pero paralelo a esto había otra inspección a la cual yo le rendía, mire qué curioso, porque eran inspección de los socios. ¿Ya? Se da, la ley lo permite. Dice, la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones podrá definir qué tipo de edificación requiere obligatoriamente un revisor independiente, particularmente para edificios de edificación o recepción definitiva. Eso, a ver, la Ley General de Urbanismo y Construcción, como mandata a las municipalidades y al director de obras municipales a la recepción de todas las obras que estén bajo la tuición de la ordenanza y del reglamento general, podía exigir la presencia de un revisor cuando ella lo creyera pertinente. El director de obras municipales, acuérdense que es un personaje que tiene mucho poder en este show y es el que te otorga el permiso de edificación. A ver, pero no hace lo que él quiere, hace lo que la ley le exige que debe hacer. Aun cuando bajo esta ley hay leyes que son propias de las municipalidades. No sé la experiencia de ustedes, pero claramente es distinto construir en Maipú que construir en Providencia, o construir en Las Condes, o construir en Los Barnechea, o construir en La Florida o Puente Alto. Cada dirección de obra tiene requisitos y requisitos que tienen que ver con la mitigación, requisitos que tienen que ver con el IMIT. Hay un montón de cosas que la ley los faculta a pedir y a veces hacen un poco más difícil construir y hacen más caro el construir. Los revisores deben verificar que los proyectos cumplan con las normativas legales y reglamentarias y emitir los informes pertinentes, aunque no revisan cálculo estructural. A ver, ¿cómo es esto? Dice, los revisores deben verificar que los proyectos cumplan normas legales y reglamentarias y emitir informes pertinentes. A ver, él no se te va a decir el revisor independiente si el edificio se va a caer o no. Él te va a decir si cumple con la ley o no. Y aquí, el revisor de arquitectura y el revisor de estructura son profesionales que revisan el proyecto. Y por ejemplo, yo estuve con un revisor de arquitectura. Él te revisa que el proyecto cumpla con la Ley General de Accesibilidad Universal, que cumpla con los espacios y anchos mínimos de pasillos, de lugares de emergencia y todo lo que la ordenanza dice, la UBUC, ¿ya? Nuevamente dice, como incentivo se reduce un 30% de los derechos municipales del artículo 130 si se acompaña un informe favorable al revisor independiente. Se introducen ajustes en el artículo 144, donde se reemplaza la referencia al supervisor por el
arquitecto, entre comillas, de modo que tanto revisor independiente como el arquitecto deben presentar determinadas solicitudes de recepción. Esto fue un golpe a la cátedra en su momento. ¿Por qué? Porque la ley establecía que el supervisor tenía la facultad de revisar o no el proyecto y determinar lo que era pertinente o no. Pero en ese momento le dijeron, no, señor, es un arquitecto, no es cualquier perico. O sea, tenemos los dos primeros. El primero decía que tenía que ser estructura soportante, por lo tanto es un ingeniero civil estructural. Y en la última, el supervisor tenía que ser arquitecto. Acotaron la ley y la dejaron ya con nombre, con apellido y estructural. Esto fue el año 2005. Vamos a la otra modificación. Estaba más abajo, la que seguía. La ley 20.703. Y aquí se pone más interesante la cosa, sobre todo para los que trabajamos en inspección técnica ahora, a los que algún día van a trabajar en inspección técnica y empiezan a haber cambios. A pesar de que la ley establecía que la supervisión de las obras tenía que preocuparse un hito debidamente registrado en el registro de consultores y inspecciones técnicas, empiezan a cambiar y empiezan a nacer nuevos tipos no sino de leyes, de consideración al respecto. Dice, Ley 20.703 de Chile, una normativa importante en el ámbito de la construcción que promueve el control de calidad y la formalización de los procesos asociados a obras civiles. Fue publicada en el Diario Oficial el 5 de noviembre de 2013. Aquí presento un resumen actualizado y claro, dice la amiga mía. Propósito y contenido principal. La ley crea y regula dos registros nacionales esenciales en el sector: el Registro Nacional de Inspectores Técnicos de Obra, HITO, el Registro Nacional de Revisores de Proyectos de Cálculo Estructural. Ya ahora sí que está acotado, ya no hay vuelta atrás. Del primero voy a desarrollar un poquito más porque la ley está a punto de nuevamente volver a cambiar. Su propósito es garantizar la calidad de las construcciones y agilizar los trámites en la Dirección de Obras Municipales. La ley también modifica diversas normas legales relacionadas con el urbanismo, incluyendo Ley General de Urbanismo y Construcciones del año 75, Ley 18.000, Orgánica Constitucional de Municipalidades, Ley de Copropiedad Inmobiliaria, Ley 20.071 que regula los revisores independientes de obra de edificación. O sea, lo que vimos anteriormente vuelve a ser modificado, incorporando la Ley de Copropiedad, que esa es la ley que tiene que ver con los condominios y edificios, cambió Chile en ese lado, y la ley orgánica de municipalidades, donde establecía cómo se maneja la municipalidad en términos de la dirección de obras y las competencias que tiene el director de obras sobre los elementos de construcción. Y aquí están todas, están las obras civiles, urbanización, edificación, etcétera. O sea, todo el ámbito de construir, edificar o todo lo que sea pertinente está regulado y le entregamos a la dirección de obras municipales. Acuérdense que esto, para que lo tengamos claro, la Dirección de Obras Municipales tiene la tuición sobre lo que se encuentra entre líneas oficiales. La tuición técnica de entre líneas oficiales es el MIMBU o el SERVIU. La administración técnica sobre ya lo que es rural o fuera de la parte urbana, el Ministerio de Obras Públicas. De la línea oficial hacia adentro, la ley de propiedades y municipalidades tiene nuevamente la dirección de obra y hasta impuestos internos está metido ahí porque tiene que ver con nuestra propiedad, con bienes raíces y todo eso. Todo este marco legal tiene que ver, y además ustedes lo deben haber sabido, además con los impuestos, la famosa ley del mono que fue en su momento, cualquier declaración de construcción tiene que estar declarada a la dirección de obras municipales. Aspectos relevantes de este cambio. La ley está estructurada en 5 títulos, abarcando aproximadamente 32 artículos. Regula las condiciones de inscripción, inhabilidad, incompatibilidad, infracciones y sanciones asociadas. A todo esto, en las leyes anteriores, nada te decía de lo anterior.
El Ministerio de la Vivienda y Urbanismo administra los registros, ya sea directa o mediante terceros. Y aquí parte de nuevo algo que me ha costado explicarle a otros interesados. El Registro Nacional de Contratistas se inscribe en el MIMBU, en el Registro Nacional de Consultores e Inspección Técnica y Registro Nacional de Constructores. El Registro Nacional de Proveedores para acceder al mercado público es otra cuestión. Es otra cuestión y para eso tú tienes que tener declarado tienes que tener declarada tu empresa, tienes que declarar con sociedad o no, iniciación de actividades, te inscribes en el Registro Nacional de Proveedores, puedes ingresar al mercado público. Pero para postular a licitaciones que tienen que ver con el Estado, tienes que estar inscrito en MIMBU para obras de edificación, obras urbanas. Para el Ministerio de Obras Públicas tiene que estar inscrito en su registro y ahí puedes postular a las diferentes técnicas. Y si eres inspección técnica, como el tenor de lo que estamos hablando, tiene que estar inscrito en el Registro Nacional de Inspectores Técnicos. ¿Ya? Entre los artículos modificados se encuentran estos, que son los que tenían que ver con lo que estamos hablando, y establece lo siguiente. Responsabilidad y beneficios. Se establece que tanto el inspector técnico de obra como revisor de cálculo estructural tienen obligaciones legales y pueden ser subsidiariamente responsables. Don Juan Pablo. Consulta, profesor, ese registro que usted dice que uno tiene que inscribirse como inspector técnico, ¿eso tenemos que hacerlo nosotros o que a uno registrado una vez al terminar, digamos, el curso, por decirlo de alguna manera? ¿O uno tiene que ir, digamos, y hacer algún trámite respecto de eso? A ver, hoy en día, el Registro Nacional de Contratistas o de Consultores de Inspección Técnica te piden una serie de requisitos, porque en realidad te piden que te inscribas como persona natural o jurídica, ¿vale? ¿Qué te piden? Sociedad, capital, experiencia. Y experiencia registrable mediante certificado de mandante. ¿Ya? Ahora, y tú puedes inscribirte en primera, segunda, tercera y hasta cuarta categoría. Válido para construir también. ¿Ya? Pero la ley va a cambiar. Y ahí es donde, por eso yo todo este rato voy para allá y en realidad le he estado contando la historia de la ley que vieron en la presentación, pero esto va para allá. Déjame seguir chachareando hasta que llegue, o entre hoy y mañana llego. Dice, a ver, en estos puntos donde el hito y el revisor de cálculo estructural antes no estábamos. Antes éramos parte de los profesionales que estábamos en la obra, pero ahora tú ya tienes responsabilidad absolutamente definida. Dice, depende de las obligaciones propias del arquitecto profesional que realizó la obra. El hito. Revisor de cálculo es responsable junto con el profesional que realizó el cálculo del proyecto. Antes no. ¿Te acordás que antes decía que no? Ahora no. O sea, el revisor estructural ahora, yo te recomiendo revisar el proyecto, viejito, porque si esta cuestión se cae, ahora nos vamos los dos presos. Lo mismo que el hito de la responsabilidad de quien construye. Ahora, ¿qué necesito? Bueno, que tiene que ver un poco con la pregunta que hiciste tú, Juan Pablo. Por ejemplo, yo soy inspector técnico hoy día, mi título es hito civil residente, ¿ya? Pero yo trabajo para una empresa consultora de inspección técnica, ampliamente reconocida con 45 años esta empresa, obviamente, tiene un representante legal jurídico, que a su vez tiene inscripción en los registros. En el futuro, y escuchen todos esto, porque esto es válido para quien construye como a quien cito. En el futuro, terminando una obra, ustedes deben pedir su certificado de construcción. Y este certificado se los debe emitir su empleador y el mandante. ¿Por qué? Porque en el futuro, en el nuevo reglamento, establece que tú como persona individual, profesional, tienes que estar inscrito en el Registro Nacional de Inspección Técnica. ¿Acreditado cómo? Acreditado con un certificado que indique cuál fue tu labor en la obra, y ese certificado tiene que indicar qué tipo de obra era, los metros cuadrados, la cantidad de pisos, etcétera, etcétera, y
tu papel ahí. La ley dice si fue este hito residente o hito de terreno. No habla de otra jerga. Hito residente o hito de terreno. Métase en la cabeza. ¿Y qué pasa con los supervisores? Compadre, la ley no los considera. ¿Por qué? El supervisor que ve varias obras seguramente está considerado por la estructura de la empresa, pero la ley no lo considera. ¿Ya? Ahí verá la empresa cómo lo va a considerar. De hecho, lamentablemente me metieron, la empresa para la cual trabajo, me metieron justamente en este baile que yo no quería y es engorrosísimo. Engorrosísimo. Entonces, también en este caso la ley contempla incentivos, se reduce en un 30% los derechos municipales y se presenta un informe favorable del revisor independiente, tanto al momento de solicitar permiso de construcción como en la recepción definitiva de obra. Oye, esto antes no existía, esto me tocó vivirlo en la última obra de edificación que tuve que ver. Junto con el permiso va el proyecto de estructura, va las especificaciones técnicas y memoria de cálculo estructural, van los planos de estructura, con todas las revisiones habidas y por haber, pero además tiene que venir un informe del revisor independiente de que revisó el proyecto y está de acuerdo. Esos costos antes no estaban asociados. Y también del revisor de arquitectura. Dice aquí, a estado actual y crítica. Aunque la ley está vigente, su reglamento aún no se ha promulgado completamente, lo que ha dificultado su implementación efectiva, especialmente el registro de hitos. ¿Por qué? Porque el reglamento no era claro, por lo que les comenté anteriormente, y actualmente está en consulta pública. ¿Qué significa consulta pública? La ley establece que debe ser promulgado en un diario público por el Ministerio de la Vivienda, y los que lo leen pueden hacer consultas y pueden hacer críticas al reglamento. En ese proceso está. Muchos decían que iba a estar durante este año, pero en cualquiera de los casos, todos los que son hitos y trabajan para consultoras e inspecciones tienen que estar preparados para este cambio porque este cambio sí viene. Y a lo más van a haber cambios relativamente mínimos, pero igual va a haber que tener certificación de todo. En este caso, y como comentario aparte, si don Hugo lo encuentra pertinente, yo les comparto el reglamento para que lo lean, después don Hugo se lo paso a usted para que lo vean. El nuevo reglamento, este no es oficial, ojo, eso es importante que lo sepan, todavía es el reglamento posible, pero todavía puede estar sometido a cambio. Pero establece lo siguiente, la consultora o la inspección jurídica, esto es la empresa constructora, tiene que acreditar su experiencia de la siguiente forma, con orden de compra, con la factura, con el contrato inicial y con la recepción municipal, indicando claramente quién era el hito residente e hitos de terreno. Y no me acuerdo más qué documentación más que te dice que tiene que tener para decir, sí, yo estuve ahí. Y además, ese hito que declaró tiene que estar inscrito en el Registro Nacional de Contratistas. Obviamente, la empresa que te contrató te va a emitir un certificado, pero ese certificado además tiene que estar emitido por el mandante que te contrató a ti la pega. O sea, es una burocracia de este porte, pero les cuento que hay empresas que ya se están preparando para este show que viene. Mira, aunque su reglamento aún no ha sido promulgado completamente, lo que ha dificultado su implementación efectiva, especialmente en el registro de hitos, por lo que les acabo de contar. Esto ha generado preocupación en el sector, ya que se ha exigido a hitos acreditación en registros que en la práctica no están operativos, lo que genera incertidumbre jurídica. Además, expertos señalan que muchos hitos no han tenido acceso a la capacitación continua, lo que podría afectar su desempeño y la confianza en estos profesionales. ¿Por qué? Porque yo mismo, o sea, muy bueno, yo construía, yo era residente de contrato, era administrador de contrato, tuve varios cargos. Y de repente me dijeron, viejo, ¿quieres ser hito? Yo no quiero construir más. Dije yo, ya, vale, me contrataron. Y me contrataron inmediatamente como hito residente. Y de ahí he sido hito. Entonces yo no había hecho el curso de hito. No estaba en ningún registro. La consultora me presentó como hito y como profesional de experiencia y me convertí en hito. Pero actualmente no podrías hacer eso, pero se parte de la incertidumbre jurídica. ¿Cómo alguien
puede llegar a ser hito si no tiene experiencia previa. Bueno, la ley establece que tú partes de diferentes categorías y tu experiencia parte de esta categoría. O sea, estaría ahí en cuarta categoría y si la consultora no tiene obras de cuarta o segunda categoría, solamente tendría que contratar hitos de primera y segunda. Hay algo raro. Hay algo, a eso se refiere con la incertidumbre jurídica. Además, expertos señalan que muchos sitios no han tenido acceso a la capacitación continua. Esto es relativo, la capacitación continua, porque normalmente el mercado te está exigiendo que tú te capacites. O sea, esto es de perogrullo. La verdad es que no sé si exige la cuestión. Rubén, levantaste la mano. Profesor, ¿cómo está? Hola, Mire, buenas es noches. que lo que me importa a mí, lo que me interesa, porque yo estoy en la misma que usted, pues. Yo desde que salí del IP, yo siempre he administrado, siempre he trabajado como administrador de contratos, he tenido varias faenas, he visto licitaciones, he visto propuestas, pero ¿cómo entro yo a este mundo? O sea, yo tengo 3 años de egresado, o sea, desde que me titulé, y llevaba 3 años más antes ya trabajando, ya ejecutando obras, ya administrando contratos y todo el tema. Entonces, ¿cómo entro? En teoría, yo tengo 3 como profesional, pero ya llevo 6 años en el rubro, pero ¿cómo entro yo a esto? ¿De qué manera? Sí, porque en teoría no tengo experiencia, como dice usted, de pronto a mí también como que ya me aburre este juego de administrar las lucas de otros, de ver el tema de los proyectos, de todas esas cosas, y a lo mejor me gustaría tener un trabajo quizá, como dice usted, no sé si más relajado, pero desde otro ámbito, como la inspección técnica, pero ¿cómo entro yo a esto? ¿Cómo yo, Rubén, me puedo integrar a esto? ¿De qué manera? Mira, a ver, Sin tener experiencia, comillas. primero, mira, no, si entendí tu pregunta. Mira, te quiero hacer un alcance. ¿Eh? La experiencia para todos los profesionales empieza a correr desde el momento que te titulas. De ahí corre la experiencia. Antes no existe. Antes experiencia de vida, no profesional. ¿Vale? Como en todas las cosas, uno nunca parte sabiendo. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que pasaría? Tú dices, Rubén, yo quiero ser hito. En este momento, cualquiera consultora de inspección técnica te puede contratar como hito por el hecho de tú ser solo profesional, ¿ya? Y te van a contratar seguramente como profesional hito de terreno, no residente porque no tiene experiencia para ser residente todavía, porque en el juego este de hito residente, hito administrador, hito director fiscal o hito de terreno, está lo mismo que cuando construimos, o sea, tú partes siendo parte de oficina técnica, a veces te conviertes en jefe de terreno y después en administrador o jefe de oficina técnica, etcétera. Es lo mismo. Sin embargo, en la incertidumbre jurídica, efectivamente, no tenemos claro todavía cómo vamos a partir. Ahora, yo en la consulta que hice, porque justo como me metieron a este baile, la consulta es la siguiente. ¿Cómo entro? Te inscribe, la empresa te inscribe como registro, pero en la categoría más baja, que es como entrar de cero. Y ahí, en la medida que tú vas acreditando experiencia con tus certificados, vas acreditando más experiencia y vas subiendo de categoría. Ah, Hay pero una, eso va a a mí, contar, eso va a ser a contar desde la promulgación, entre comillas, de la nueva ley. Y esa ley yo entiendo que no, del tampoco es reglamento de la retroactiva. ley, del Ah, ya, reglamento de la ley. pero, pero no está publicado. Entonces, la consulta mía, eso va a ser, es retroactivo, ¿no? No va a ser retroactivo porque ese es No, un juego que se no es hace. Porque si, retroactivo. ya, entonces eso es lo que veo. Porque claro, como dice usted, tendría que partir desde cero, a lo mejor, porque yo le pregunto, porque yo he tratado antes de llegar al trabajo que estoy ahora, que llevo 2 meses, intenté ingresar a cambiarme como a una empresa a hacer trabajo de inspección técnica. A toda esta yo ya había hecho un curso de inspección técnica, pero en una TEC, pero la persona que me enseñó era más nuevo que un Super Nintendo. Entonces, se enfocó como en otro tipo de ámbito. No, yo quería ganar como la experiencia. Cuando se dio esta oportunidad, dije, no, ya aquí está, la experiencia. Lo que tiene usted, lo que tiene el profe, dije, ya, profe Peña, vamos por la experiencia. Y hay conceptos que son muy parecidos a los que usted, pero la otra persona se nota que tenía como 2 años de egresado y estaba haciendo clases ya y explicando. Entonces, era como más bien algo estructurado, algo que estaba sacado como de manual, como no sé si me explico, no había No, como sí lo esa tengo experiencia. clarísimo. Claro, no había esta El hito experiencia, joven. élito joven, entonces notaba esta experiencia. Entonces, por ejemplo, yo también he tratado de cambiarme, estuve buscando en ese proceso y ¿cómo le dijera? A ver, los requisitos son atroces, o sea,
10 años de experiencia, 15 años de experiencia, me encontré con trabajos 20 años de experiencia Claro, y en un área sí. específica, o sea, ni siquiera, no sé si lo explico, yo aparte de esto, yo estoy cursando un magíster de gestión de proyectos, entonces a lo que estoy tratando de explicar, para poder cambiarse de un lugar a otro son, pero atroces los requisitos que Oye, están pidiendo. Rubén, mira, lo que pasa es lo siguiente. A ver, hay mucha oferta y poca demanda. El ser hito, que hagas un curso de hito, no te asegura que te van a contratar de hito. Primero, ¿vale? Y entiéndalo bien, a nosotros, los constructores, ingenieros constructores, ingenieros en general, nos pagan por la experiencia. Nos pagan, disculpen la expresión, weón, por haberla cagado y haber salido sobrevivientes de esa cagada. Resolver problemas a diario, haberlos resuelto. Eh, yo para poder estar aquí hablando con ustedes, yo tengo, a ver, yo ya a ver, tengo como 40 años de carrete construido. Estoy cerca entre los 30 y los 40, no quiero sacar más cuentas. Me ha tocado hacer de todo. Y ahora estoy justamente metido en el baile que usted me está preguntando. Puta, por ese azar extraño del destino, puta, caí en esta cuestión. Sin embargo, lo que sí te puedo decir es algo, y clarísimo. Si tú quieres ser hito, es el momento de que te cambies y partas. Porque cuando salga la ley, como tiene tantas nubes, tiene tantos espacios, va a costar. Ahora, una vez que se promulgue el reglamento, porque la ley ya está, estamos hablando del reglamento, va a haber un año de plazo para que regularicen todos. Y seguramente eso se va a alargar, porque en este momento el problema es este, po. Imagínate un hito, solo ha sido hito de terreno durante 5 años y era técnico en construcción. Mira lo que te estoy diciendo. Porque lo contrataron, su título era técnico en construcción, no acredita para esto. Porque el título técnico no acredita para la Ley General de Urbanismo y Construcciones, donde tienes 4 profesionales que están habilitados por ley para construir y para inspeccionar. Y más encima te piden experiencia. Complejísimo, súper complejo. Pero si tú quieres cambiar de rumbo, es el momento. Ahora, te voy a decir algo. Yo después de haber construido durante muchísimos años, a los 50 y tantos años, dije, ya no construyo más, weón, voy a hacer hito, voy a trabajar menos. Me salió el tiro por la culata, donde más he tenido que trabajar, weón. Porque cuando tú eres jefe, entre comillas, eres residente o administras obras, tú tienes una oficina técnica, tú tienes jefe de terreno, weón, y lo que tienes que hacer es dirigir, ordenar, pasar rabia, pero ordenar. Cuando te conviertes en hito, por muy reciente que sea, trabajas solo. Solo, compadre. Entonces, hay proyectos gigantes que estáis solo. Yo estoy viendo ahora en este momento 3 proyectos al mismo tiempo. Mire, Y por me tienen ejemplo, chino. el problema mío que tengo yo, que, bueno, por ahí encontré un par de ofertas. El único problema que me complica a mí es el sueldo. Porque claro, uno ya como ya, yo llevo poco tiempo, pero he tenido la suerte de crecer relativamente rápido, es bajar el sueldo. Porque es prácticamente volver a cero. Es como volver Ah, a... claro. No, no. Mira, Es Rubén, como... es volver a cero. Es Es volver a volver a cero. cero. Yo no te O voy a sea, mentir. Es volver a no, cero. Yo te dije, a nosotros nos el cambio pagan es por mucho. experiencia y responsabilidad. Sí. La otra Oye, el cambio es alternativa mucho. que, ¿sabe qué? ¿Cuál es la otra alternativa? Siga trabajando construyente como administrador. Porque la ley, cuando la lean, ustedes se van a dar cuenta que tú también puedes acreditar en determinadas áreas, no en todas, puedes acreditar experiencia como hito habiendo construido. Oh, dije yo, oh. Porque, por ejemplo, yo en urbanización y en obras civiles, yo acredito para primera categoría. Yo tengo sobre millones de metros cuadrados de la cuestión que me piden, en hormigón, asfalto, movimiento de tierra. Entonces dije, yo solo acredito esta cuestión habiéndome inscrito. Pero tienes que tener los certificados. Aquí los currículums no sirven de nada. Los currículums, puta, yo conocí gente que construyó la NASA, pues, weón, construyó estaciones espaciales, weón. No, aquí la experiencia se justifica mediante certificado. Y ese es el consejo a todos ustedes. Ustedes hicieron una obra, compadre, su certificado. Y el certificado en la ley especifica qué cosa, qué tipo de edificación, es en altura, no es en altura, los metros cuadrados por planta, los montos asociados, etcétera, y la labor que desempeñó
en esa obra. Mira, son las 21:50. Les dejo los últimos minutos para que conversemos, consultas, y mañana podemos seguir. Sobrado, cariño. Tenemos harto para hablar todavía. Yo tengo otra pregunta, profe. Está relacionado con la patente comercial o la patente. ¿Qué beneficio nos trae eso a nosotros? A Siempre ver, escuché, nunca le tomé atención, pero siempre escuché hablar de la patente, que saliéramos una vez egresados, fuéramos a sacar la patente e ingresáramos nuestro título hay dos cosas que tú tienes que antes hacer de una vez que, no cuando egresas, cuando te titulas. Lenguaje, titular. lenguaje. Lenguaje es súper importante aquí, porque egresar es terminar los ramos. Listo, egresé. Titularse es haber logrado la certificación de que hice una carrera y estoy certificado para cumplir con la ley. Mira, la patente comercial se exige cuando tú vas a ser el constructor a cargo de ejecutar las obras de construcción. Y la ley, si usted se, mire, váyase a la biblioteca del Congreso y baje la Ley General de Urbanismo y Construcción y te dice, el constructor o quien sea mandado por el constructor, el profesional mandado, entiéndase constructor quien te mandata a construir, la empresa constructora, deberá tener patente profesional inscrita en el lugar donde se ejecutará la obra o en el evento en su domicilio. O sea, tienes que pagar la patente comercial. Solo si cumples esa condición, la consultora de inspección técnica tendrá que tener la patente al día, la patente de consultora de inspección técnica. ¿Por qué? Porque es un giro profesional y un giro que está sujeto a pago de factura, pago de boletas, etcétera. Es un giro que tiene que ver con impuestos internos. En el caso de la patente, te lo piden porque la ley te lo exige. La ley te lo exige y tú tienes que entregar tu patente. La dirección de obra no te acepta como profesional constructor si es que no tienes la patente de la municipalidad donde se va a construir la obra. Para eso es la patente. Lo que sí tiene que tener siempre, una vez que se tituló, es ir al registro civil, mostrar su certificado de título y decir que en el carnet de identidad, en la parte del reverso, diga su profesión. ¿Por qué? Porque eso es lo que lo acredita mediante al Estado de Chile que usted es determinada nacionalidad y es esa profesión. Y esa profesión es la que está acreditada por ley. En el caso del extranjero, tiene que traer toda la documentación de donde estudió y si es del área de la construcción, tiene que dar examen en la Universidad de Chile y tiene que presentar todos los documentos que acrediten dónde estudió. Así con la UNACOM de los médicos, el constructor civil, ingeniero que estudió en Colombia, en Venezuela, en España, tiene que dar clase, o sea, tiene que dar examen en la Universidad de Chile. No es barata la cosa, pero ese es el camino. Ese es el camino. No sé si alguien más tiene otra consulta. Yo tengo otra de nuevo. Sorry que pregunté tanto. Porque tengo No, muchas dale, dudas no, si con no tengo respecto a ningún esto. problema. Sí, aquí estamos Porque todos. es un mundo que me gusta, que me está empezando a gustar y que quiero explorar y bueno, estoy viendo las posibilidades. El tema, nosotros hablamos de los hitos de inspección técnica, ¿cierto? Dijimos que tenemos profesionales que están, bueno, acá siempre se habla como de construcción, de edificios, de casas, ese tipo de cosas, pero entiendo que por ese reglamento también nos vamos como a subdividir, como por construcción y quizás como por obras viales y cosas así, ¿o no? O Está un hito de lo dividido. mismo. Hasta Lo que dividido pasa ya. es que Ya. ya está dividido. O sea, a ver, el Registro Nacional del MIMBU, del Registro Nacional de MOB, el Registro Nacional de Inspección, ya está dividido. Lo que pasa es que tú acreditas en diferentes categorías. Por ejemplo, ya, voy a ser autorreferente. Yo me voy a inscribir seguramente como hito en primera categoría en urbanización y obras civiles. ¿Por qué? Porque tengo la experiencia acreditada. En edificación, yo tengo acreditado retail, no tengo acreditada suficiente experiencia en edificios de altura, por ejemplo, y ahí quedaría en segunda categoría, ¿ya? En plantas y en plantas industriales, no tengo tanta experiencia, pero sí estoy ejecutando obras en plantas industriales hoy en día.
Entonces, y ahí no califico ni para segunda, creo que califico para tercera. Pero puedo tener las tres inscripciones. No es, entiendo que no es única. O sea, si me inscribo en bonificación, no implica que no me pueda inscribir en la otra. Lo que pasa es que las categorías a las cuales estoy postulando, eventualmente no son coincidentes con las obras que voy a inspeccionar. ¿Me explico? Si el mandante contrata la inspección técnica y necesita hitos de primera categoría para un edificio de 30 pisos, yo no voy a calificar. A lo mejor voy a calificar como hito de terreno, pero no como residente. Para una obra de urbanización y obras civiles, yo voy a calificar como residente porque tengo la calificación para la primera categoría, una obra en el aeropuerto, por ejemplo, o una obra ferroviaria, allá voy a estar, o una obra portuaria que también hay. A eso me refiero. ¿Alguien más tiene alguna consulta? A todo esto, mañana claramente en el cierre tenemos que seguir hablando de esto. Yo creo que de todo lo que hemos hablado hoy en día es una de las cuestiones más importantes que tiene que ver, como dijo, la calidad, porque todo esto tiene que ver con la calidad y por qué se pusieron justamente a partir del año, eh, hay un cambio, no me acuerdo qué año era, pero el terremoto del 2010 obligó a que cambiaran no solamente las normas de sismicidad, las normas estructurales, y un montón, las normas de verificación de responsabilidad de lo que estamos y en el ámbito de todas las áreas que estamos construyendo. Profesor Por eso el cambio de ley. ¿Quiere hablar? José Morales, una Yo sé. consulta, no sé si lo dijo, a lo mejor yo no me percaté, pero independiente de las categorías, ¿dónde uno tiene que hacer el trámite de inscribirse? Mire, usted puede hacer el trámite en el Registro Nacional de Contratista del MINGU. Usted se ingresa a la página y ahí lo puede hacer y ahí está registro en línea. Actualmente el registro lo puede hacer en línea. Déjame buscar. Espérate, no me cuelgues, déjame ver. Déjame, vamos a meternos aquí porque lo tenía inscrito. Registro, registro, registro nacional de... Un dato anexo con Contratistas. la experiencia que te dijo de los técnicos. A mí una oportunidad me tocó ejecutar una obra vial en el sur de Chile y el inspector técnico fiscal, aunque usted no lo crea, era un técnico en construcción. Sí, te creo. Sí, oye, la experiencia de eso es absolutamente válido. Sin Pero, embargo, la ley ya no lo va a dejar. La pero era ley un no lo cabro va a chico, dejar. ¿sí? En todo caso. Era un cabro chico, Ahora, tenía ahora, como ¿qué pasa? Hay una costumbre súper mala de las inspecciones. Mira, ahí lo acabo de mandar. Chile atiende, inscripción, Registro Nacional de Contratistas. Ahí pueden hurguetear. Gracias. Pero hurguetea más porque este Chile atiende, pero en realidad uno se mete al Registro Nacional de Contratistas. Ministerio de Solicitud. Mira, aquí dice, mira, espera un poquitito. Yo creo que hay que leer harto. Don Hugo la otra vez me pidió que hiciéramos un diplomado en el IP y donde desarrollamos harto de esta área. Y la verdad es que yo mismo me encontré con sorpresa y yo siempre, proveedores técnicos ahí, ese segundo, el segundo, tómenlo, pínchenlo ahí ahora si están en sus computadores y se van a dar cuenta que solicitud de inscripción en línea. Ahora, ojo, yo como dato de la causa, si usted se va a inscribir como proveedor de en línea, lo primero es hacer, mira, yo recomiendo hacer alguna eh, iniciación de actividades por un día, como empresa, como sociedad, como lo que sea. De ahí queda como Chile Proveedores, mercado público, y ahí recién ver el registro de contratista. Y una vez que se inscribe en línea, tiene 60 días para subir todos los documentos, como contratista, como consultor. Ahora, si usted se va a inscribir, le recomiendo que lea todo, tener todos los certificados a mano y ahí recién ponerse a ver a qué puedo hacer. Leer harto antes. Ahí están las inscripciones.
No sé, jóvenes, ¿qué tal si seguimos mañana? A pesar de que tienen ganas de seguir conversando, me imagino, pero yo he corrido todo el día, desde las 6 de la mañana aquí pedaleando. Espero que todo lo que hemos hablado hoy día le haya servido. Mañana retomamos la misma senda, y porque tiene que ver más bien con la calidad de la obra y cuál es nuestra participación en todo este show, porque no es menor. Y a veces no tenemos idea, nos dijeron que dijo que dijeron. ¿Se han fijado ustedes o no? No, si parece que sí, si parece que no, y a veces está ahí a la mano. Está ahí a la mano. Sabe por dónde caminar y cuáles son las señales a seguir. Nada más. Bueno, no sé si le puedo dejar una pregunta para mañana. No, dígame nomás. Básic- Ya, mire, yo básicamente, aparte de esto, ¿cómo complemento este trabajo? Por ejemplo, no sé, muchas veces se habla de pro y ese tipo de cosas en caso de software, pero por ejemplo yo me encontré cuando trabajé en minería que ellos trabajaban con Primavera P6 y en otros proyectos relacionados como el montaje industrial que también trabajaban con Primavera. Entonces, si bien como que la interfaz es muy similar o muy parecida o en algo se parece, pero son totalmente distintos. Entonces, la pregunta apunta a consultar dentro de su experiencia, quizás aparte de un curso de inspección técnica de obra, ¿de qué otra manera nosotros podemos complementar este trabajo como inspector técnico? Qué Quizás buena con... pregunta. ¿Usted, don Rubén, es constructor? Sí, pues estoy con usted me hizo clase. ¿Cómo no Por sabe lo que eso, hablo? ¿es constructor? No, pues Sí, don por Rubén, supuesto, escuchen, sí. escuchen, déjeme Sí, sí, terminar. ¿Usted es constructor. constructor? Sí, 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 constructor, igual que usted. ¿A qué se ha dedicado a construir? No, no he construido nada, solamente he administrado plata, Ya, costos, dinero, puta, weón, maquinaria. pero es lo más importante. Entonces, si tú en clase conmigo, ¿se acuerdan de lo que hablamos? Sí, sí, sí. Algunas cosas, Mira, igual, yo creo que, Rubén, mira, yo creo que uno tiene que tener claro para dónde va la micro. Y claro dónde va la micro, por ejemplo, vaya a trabajar en minería, vas a ya, trabajar en he investigación. trabajado en minería. Es que lo que pasa es que uno no las puede hacer todas por Rubén. Lo que pasa es que mi Es empresa como, tiene eso, como me mandan para allá, para acá, para allá, para acá. mira, Rubén, yo creo Si, que, si bien, y si siempre bien yo yo no le he la he dicho, ejecutado la obra, pero he tenido que ver todo, desde los subcontratos, los contratos, el o sea, personal, el material, la Rubén, tú, maquinaria. Pero yo meter lo que la pasa, mano ahí como está, no. no, es que por eso te digo, ¿qué te parece si la conversamos mañana? Sí, por eso le gustaba ya. No Sí, sé si pues, a me los parece. demás les parece, porque yo creo que es súper atingente la pregunta. Yo me acuerdo cuando yo iba a salir, eh, no sabía si sabía construir. Más una vez, un hito serbio, o sea, yo estaba a cargo del corredor de transporte público, un troncal Transantiago, el de la industria, que va puta, desde aquí en la Castrina hasta el centro. A mí me tocó el tramo Cerradella Lira y Carmen, desde más o menos Santa Isabel, un tramo gigantesco. Y este cabrón era ingeniero civil, era hito serbio. Me dice, puta, ¿te puedo hacer una pregunta? Que es parecido a lo que me dijiste. ¿Cómo lo hacen, weón? ¿Cómo saben por dónde partes? ¿Cómo sabes qué hacer? Y la verdad, me quedé pensando y dije, puta, no tengo idea, yo lo hago nomás. Era como intuitivo, ya era como correr, saber cómo correr. Pero era vigente tu, Rubén. Yo creo que a tu edad y a los 3 años de ser constructor, uno todavía está disperso. Y uno va caminando en la medida que se le van presentando cosas. Y de repente, puta, a ver, quiero ser hito, voy a tomar un curso de hito. Ah, pero ¿sabes qué? Parece que no va por este lado. Voy a tomar este otro. No, aquí, por eso te digo, conversémoslo mañana. Y si todos los demás están de acuerdo, yo creo que es absolutamente válida la pregunta de Rubén. Rubén, partamos con tu pregunta mañana, ¿te parece? Bueno, me parece. Ya, vale. Señores, buenas noches. Nos vemos mañana. Buenas noches.